Muy buenas noches, profesor. Porque de todos modos, buenas noches, Augusto, ¿cómo estás? Bien. De todos modos, los musulmanes o el mundo islámico cada día va creciendo. O sea, es algo que va avanzando y no podemos desconocerlo. Y en nuestro país, sobre todo hacia la parte norte, es donde más están entrando. Entonces, bueno, yo lo que sé es que, por ejemplo, San Andrés, La Guajira, San Andrés tiene tres mezquitas. sí, imagínate. Y aún aquí en Bogotá, En la parte sur, por Nariño o en el Cauca. Es como por Nariño. Bueno, esto era el Centro Cultural Islámico Chía. Y en Cali también hay una comunidad pequeña, pero los que más están creciendo son los tunos. ah, no. La región del mayor porcentual en Colombia. Sí, y creo que de por sí que dentro del mundo musulmán, este grupo son los más grandes, ¿no? Los que nos llamamos sunitas, son los más grandes, casi a nivel Sí, mundial. más o menos los chiíes entre el 10 y el 15% de la población. Sí, más o menos tengo ese dato también. Pero Vamos a hablar un poquito de eso, sí, para ponerle en contexto, vale, sí, señor. si le parece, porque Sí, sí, está bien, sí, como compartir un poco eso. Y como entonces estamos, como están entrando mucho musulmán, poco a poco vienen ingresando. Aquí en Bogotá ya, ¿no? es una de las estrategias que están utilizando, son matrimonios. Entonces, como los colombianos ni siquiera y es la mayor parte de conversiones está en mujeres. Que terminan casándose con personas de Bueno, se conocen en línea, se convierten, las llevan y se quedan acá. Y no necesariamente mejoran su condición de vida, pero por lo menos tienen un discurso. vivieron por allá en esa ciudad. Lo que pasa es que ellos están tan regados en tantos países que uno no puede vivir. Bueno, se supone que uno de los países más fuertes es Turquía, por ejemplo. Uno de los países fuertes, uno de los El Islam en Turquía es muy circular, muy admirado. Entonces, de los que más están casando aquí son de Egipto. egipcios. Lo que pasa es que para usted casarse en la cultura islámica árabe es muy caro. Y usted tiene que dar una dote, por supuesto. Todavía trabajan con dos. Entonces, una dote en Colombia les vale $2.000. Acá, que le lleguen con una cadena que no hay costumbre. Wow, estoy súper. Aquí les sale barato. No. Cambié la Sí, profe, de pronto acá más cerquita, estamos más cerca. Y yo también coloco aquí el asunto para que quede un poquito cerca. Si hay más estudiantes, Oye, no pude ir. Lorenzo me escribió que no puede venir. Pagando La voy a hacer. estaba jugando una conferencia Sí, y estábamos en la bolsa terminando las a ver. o si no. David, ¿tuviste más compañeros de clase en la universidad? Yo no he visto sino de otro muchacho por allí, pero no es de nosotros, no es de esta clase. Ok, de ¿cuántos años? Mis hermanitos y hermanitas, buenas noches. Prendamos nuestras cámaras, por favor, para verles este día. Nubia, Sara, Buenas Juli, noches. ¿cómo están? Buenas Buenas noches. noches, Y profesor. buenas Buenas noches, noches. y buenas noches al profesor Arturo, rector de la universidad que está acompañándonos hoy. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo me les va? ¿Bien? ¿Están bien o no están bien?
Bien, profe, bien intimidados. ¿Por Por ciento qué? bien, profe. Lorenzo, hermano, ¿qué pasa que lo veo lejos de aquí, de su aula de clase? Bueno verlo, Lorenzo. Pues, profe, aquí estaba listando algo y mi abuela me está ayudando, solo que cuando me iba a ir, pues se abrió el cielo, entonces no venía nada y la verdad no iba a llegar a tiempo Bueno, lo importante es que estás para comenzar conectado. la clase acá. Lo importante es que estás conectado para estar con nosotros. Wilmer, buenas noches. ¿Cómo vas? Buenas Profe, muy noches, buenas hermano. noches. Bueno, Adriana, ¿cómo está? ¿Cómo vas? ¿Qué pasó? Porque no... Jamie, ¿cómo vas? Buenas noches. A ver, déjense ver las caras. Déjense ver las caras. Queremos saludarlos. Eso es. Bueno, mis hermanitos, vamos a comenzar esta noche nuestra clase y vamos a arrancar, como siempre, dándole las gracias a Dios por este día. Al menos nosotros aquí en Bogotá tuvimos buena agüita y eso es bendición. La agüita es bendición, entonces damos gracias a Dios por el agüita. No falta por ahí alguno que otro que se inundó de pronto en su casa o alguna cosa, rogamos a Dios que tenga misericordia y que todo pueda pasar rápido. Pero bueno, nosotros estamos contentos por el agüita porque había llovido bastante, había calentado bastante y el sol también nos pone morenos y necesitamos el agua para que nos blanquee otra vez. Vamos a hablar al Señor. Listo, hermanitos. Daniel, buenas noches. ¿Cómo está? Y Josué. Bien, sí, señor, gracias. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar. Mi buen Dios, a ti damos gracias por darnos nuevamente el privilegio tan lindo de volver a reunirnos aquí a través de estos dispositivos en clase. Gracias por poner los estudiantes que están allí con sus diferentes aparatos en sus casas, conectados con nosotros. Gracias a ti por el profesor Arturo, por David, que está en clase, y gracias por darnos este privilegio tan lindo de vernos. Rogamos toda bendición de lo alto sobre cada uno de los aquí presentes, sobre los demás, las demás clases, los demás compañeros, profesores en general en la universidad. Quiero rogarte, Dios mío, que tomes el control de cada uno de los estudiantes, reconociendo que algunos de ellos pueden estar pasando momentos difíciles. Quiero rogarte que tú seas siendo propicio a sus necesidades. Señor, tu bendición nos acompañe en esta hora, en esta clase, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, tenemos un invitado especial en esta noche y es nuestro rector de la universidad, el profesor Arturo, que me imagino que ustedes han recibido alguna vez clase con él, entonces también de pronto han escuchado algunas clases, algunos puntos de lo que él piensa desde el punto de vista de los musulmanes, porque hoy vamos a hablar un poco acerca del mundo musulmán, de la relación de los musulmanes con el cristianismo, porque es una de las religiones que en este momento sigue creciendo y creo que de manera exponencial siguen avanzando por todo lado. No sé si más que el cristianismo, pero siguen avanzando y de una u otra manera es probable que usted se encuentre algún musulmán en algún momento cerca a su casa, cerca a como un vecino, familiares, etcétera, ¿no? Entonces es mucho más fácil encontrarnos a un musulmán que probablemente un budista o que probablemente un hinduista, ¿no? Mucho más fácil. Es probable que de pronto encontremos un budista y un budista o un hinduista, pero porque de pronto aquí, por su deseo de conocer un poco la historia, han leído un poco y terminan diciendo, no, yo ya soy budista ahora, o yo ya soy hinduista, o X, ¿no? Pero de pronto no tienen una práctica a fondo como se vive en esos lugares. Pero es mucho más fácil encontrar un musulmán entre nosotros, porque encontramos ya lugares de reunión, mezquitas y otros lugares donde ellos se reúnen y pues ya hay colombianos, ya hay mucha gente colombiana asistiendo también allá, escuchando sus comentarios y algunos de ustedes que viven en ciertas regiones, porque yo no sé cómo está esto en las regiones de ustedes, si ustedes conocen allá cerca donde viven, donde están, en sus comunidades, en sus ciudades, han escuchado que hay musulmanes, han escuchado que hay lugares de reunión, alguna mezquita. ¿Alguno sabe de eso? ¿No? ¿Sí?
La mezquita, yo sé que en Bogotá, aunque sea, hay una mezquita cerca de la escuela militar. Sí, al frente, en la 30 con 80, y sí he visto una ahí. El profe entraba a esa mezquita. Cuando entraba. La entro por seguridad. No sé, Sí. yo. ¿Cómo dice Lorenzo? Que no se escuchó, que Ah. no entren por seguridad. Pues, tienes que estar acá. Ya. Entonces, es porque que, ¿no escucharon tampoco? El profe está diciendo que no entra, no entró aquí en la mezquita que queda en la 80 con 30. Sí, sí. Que estamos, que no entraba en la mezquita que está en la 30 con 80 aquí en Bogotá por cuestión de seguridad por los misioneros que están en el campo. Entonces, para evitar ciertas cosas es mejor no entrar, que por eso no entrar. Pero aquí en Bogotá hay un lugar de reunión grande. No sé, por ejemplo, a ver, Jamie, tú estás en el norte de Colombia. ¿Por allá has escuchado que hay mezquitas en ese sector? Buenas noches, profe y compañeros. No, profe. Acá en la parte donde yo vivo, no he escuchado. ¿Dónde viven? En Lorica, Córdoba. Pero en Montería, ¿has escuchado que en pronto en Montería hay algo? En Montería, bueno, no he escuchado. Más sin embargo, sí cabe la probabilidad porque como es ya la capital del departamento, de pronto como es más grande, cabe la probabilidad. Bueno, de todos modos no he escuchado como mucho. David y Josué, allá donde ustedes están en sus comunidades, ¿de pronto se ha escuchado algo de eso? De musulmanes que estén acercándose, que lleguen ahí a hacer algo cerca. Las comunidades, bueno, indígenas, yo creo que Más la dicho para parte que... de los guayú, dicen que ya tienen convertidos a los guayú, pero en mi comunidad no especial. Entonces lo que está mencionando David es que los guayú, pues los que están arriba en el norte de Colombia, por el lado de la Guajira, sí hay varios que están convertidos en esta parte, porque allá en la Guajira ha sido más fuerte. Maicao, la Guajira, entonces sectores como más... Parece que la cosmovisión es más cercana al Islam. Entonces ellos no ven una gran diferencia entre su religión tradicional con el Islam. Y que en Riohacha sí hay una mezquita. Ahí en Riohacha hay mezquita y centro cultural. En Maicao hay dos y centro cultural. Sí, entonces, de pronto es más fuerte hacia la parte del norte. ¿Algunos de ustedes saben? Bueno, casi todos están ya aquí en Bogotá, ¿no? Sí, casi todos están aquí. Ah, bueno, Sara, por allá, por el lado de Yopal, por el lado de ciudades cerca donde tú vives, ¿has escuchado que hay algo de mezquitas o musulmanes en ese sector? Buenas noches a todos. De lo que he escuchado, no, bueno, falta confirmar esa información, pero creo que la más cercana es en Villavicencio, de aquí es la parte de los llanos, pero lo que es Yopal y los municipios de Casanare, no se escucha mucho y si hay no es muy famoso, es en lugares en los que se reúnen. Vale, gracias. Bueno, lo cierto es que el comentario lo hago porque es probable que nos encontremos en algún momento con alguna de esas personas que profesan el islamismo. Y la cuestión es, ¿cómo podríamos de pronto conversar? ¿De qué podríamos conversar con ellos? Y si hay la posibilidad de pronto de hablar de las cosas del Evangelio, ¿cómo abordar, ¿no? ¿Cómo acercarnos a ellos y de qué charlar? Bueno, entonces hoy he invitado al profesor Arturo para que nos acompañe un poquito y nos comparta acerca de cómo nosotros, bueno, cómo ellos, los musulmanes, ven el cristianismo, qué están pensando de Cristo, qué piensan de pronto del Espíritu Santo, qué están pensando de la Biblia como nosotros la vemos, qué están pensando en cuanto al cristianismo, qué piensan acerca de la salvación y cómo podríamos nosotros como cristianos de pronto abordarlos. ¿Hay alguna manera cómo podría ser un poquito más fácil, si hay alguna manera fácil, un poquito más fácil de acercarnos a ellos, por dónde entrarle, por qué tema trabajar?
Entonces vamos a escuchar un poquito de ello. Entonces, bienvenido, profesor. Voy a darle aquel espacio para que esa cosa que quede más cerquita y sea mucho más fácil para... Bueno, no necesitan verme la cara para poder trabajar. Yo sé que María José, Adriana, Daniel y Sara vieron bastante de este tema en sus clases conmigo en otros semestres, entonces si suena repetitivo, pues apuntan igual Para aprender más. para confirmar. Bueno, eh, vamos a dar un poquito de contexto. El Islam surge en la península arábiga. Entonces, por eso cuando nos referimos a los musulmanes en Colombia, hablamos mucho de árabe, porque los primeros musulmanes que llegaron acá fueron de origen árabe, sirio-libanés, y luego llegaron los turcos. Entonces, por eso es. Durante la época del nacimiento del Islam, en la península arábiga había una mezcla muy fuerte entre animismo, cristianismo y judaísmo. Principalmente el animismo tenía una mayor dominación de un grupo más grande y muchos cristianos, porque ya se había dado el sincretismo romano, se unieron a sus prácticas animistas, hicieron una mezcla muy grande. Entonces, algunos historiadores dicen que en esa época realmente el cristianismo que había en la península arábiga no era muy puro, no era muy correcto, había adoptado muchas cosas del animismo. Entonces había mucha evocación de los espíritus, mucho trabajo con los jinnis, que es la palabra árabe para trabajar con los demonios, los espíritus, y lo asociaban a las prácticas religiosas que tenía cada uno. Entonces, en el año más o menos, en el 579, en el calendario gregoriano, o en el alejandrino en el 571 después de Cristo, es cuando surge el Islam. Hoy nos encontramos en el año 1400. Entonces, lo que se hace es se suma 579, que es el calendario gregoriano, y le sumas 2000, le restas 2024 a 579 y nos da que 1445. Tocaría hacer la conversión acá. Entonces, 2024 menos 579. 24. No, 2024. 24, lo que tenemos ahorita menos. 579. 579. Sí. 1445. Entonces, para los musulmanes o para los que practican el Islam, ellos están en el año 1445. El calendario se llama Hijri y es el calendario islámico. Entonces, ¿por qué les traigo el calendario gregoriano y el calendario alejandrino? Porque ese es el que manejamos las dos mayores poblaciones cristianas en el mundo. El calendario alejandrino, estamos en el año 2016. En el alejandrino es el que rige la Iglesia Ortodoxa, especialmente la Iglesia Ortodoxa etíope, y es el calendario oficial de Etiopía. Entonces, hay una cosita para hablar de los calendarios, que eso es muy importante. Entonces, nosotros, nuestro calendario va después de Cristo, 2024 después de Cristo. En el Islam, el Hijri, 1445 después de Mahoma. Entonces, cuando uno va a estudiar el contexto histórico, puede ir al 575 y ver el contexto histórico que hay en la península arábiga. ¿Quién es el fundador? Lo conocemos como Muhammad Salah alayhi salam. Entonces, quiere decir Muhammad
Y por respeto, en la religión islámica hay que hacer una plegaria sobre él cuando se menciona el nombre, porque Muhammad es un nombre muy común. Entonces, Muhammad es la única persona que puede pronunciarse de esa forma, porque es muy santa. Pero cuando yo me refiero a él, digo Muhammad Salam, Salam, alayhi salam, que haya paz en su tumba. Y cuando me refiero, por ejemplo, si fuera Guillermo, yo no diría Guillermo, diría Guillermo. No la pronuncio correctamente. Entonces, todos los Muhammad, que se llaman Muhammad en el mundo islámico, les dicen Muhammad, Muhammad como una N para adentro, Hamudi, Mo, les buscan diferentes apodos, Mohammudi, porque es muy venerada la figura. Entonces, el fundador, el nombre completo es Abu al-Qasim Muhammad ibn Abd Allah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim al-Qusay. ¿Alguno de ustedes se lo aprendió? Para el examen. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque ellos no llevan apellidos. Entonces decimos, está Muhammad, hijo de Al-Qasim Muhammad, que era hijo de Abd Allah, que era hijo de Abd al-Muttalib, que era hijo de Hashim al-Qusay. Bueno, tiene una cierta similitud al Testamento. Cuando en el Antiguo Testamento se menciona que la palabra era hijo de fulano, era hijo de sultano, más o menos esa era la idea. Entonces tienen como la misma referencia. Hoy se resume. Hoy es el papá de fulanito de tal lugar. Entonces, ¿cómo se llama su hijo mayor propio? Felipe, Entonces usted sería Abu, que es padre, padre, Felipe, ¿dónde vive? aquí en Bogotá. La No, bogotano. Entonces, los apellidos son confusos, casi no se usan. Entonces, esto es importante porque cuando uno ve los líderes de los grupos religiosos, uno escucha Abu Bakr al-Baghdadi. El Señor no se llama así. Él es, lo identifican como el papá de Bakr de Bagdad, que fue el principal director de ISIL hasta su tiempo. ¿Listo? Entonces son curiosidades. Ahora, entonces, lo que cuenta la historia es que Muhammad era un hombre analfabeto. No sabía ni leer ni escribir. Él vivía en una zona que se comunicaba en el lenguaje árabe. Su profesión era el administrador de las caravanas de camellos de su primera esposa. Su primera esposa era una viuda mayor que él. ¿Listo? Entonces, cuando quieran estudiar psicología y el complejo de Edipo y sería Electra, entonces, pero entonces él iba desde la Meca hasta Israel, traían especies y diferentes productos que cruzaban desde Etiopía por el estrecho, como café, especies, oro, canela, los subían a los camellos, los iba y los vendían. Entonces su experiencia religiosa era por la observación de todas las religiones presentes, animismo, cristianismo y judaísmo. En ese entonces el cristianismo ya había sufrido su gran cisma. Entonces había cristianismo ortodoxo y cristianismo católico y bueno, todas las cosas que ya estaban dando. ¿Listo? Entonces él dice que se frustró, dicen los historiadores que él se frustró mucho y que se levantó dentro de él un celo por Dios,
porque la religión se había vuelto un negocio y se había vuelto una adoración a muchos dioses. Porque cuando llegaba a Jerusalén veía la iglesia de San José, de Santa María, la iglesia del Santo Sepulcro, la de San Juan, todas esas. Entonces decían, pero adoran a todas estas deidades. Entonces, él, justo en esta época, estamos celebrando el Ramadán, hablando de eso, él recibe una revelación. Entonces, ¿qué es una revelación en el Islam? Hay un mensajero de parte de Dios que te lleva un mensaje. ¿Ya? No es, Dios mismo no habla a través de los mensajeros. Ese mensajero se llama el ángel Gabriel. ¿Listo? Entonces el mensajero le trae el mensaje y él queda altamente impactado y él lo recita. Se lo aprendí de memoria. Pues es que ese es el milagro. El milagro no es solamente que lo tuvo completo y nunca se le olvidó, sino que es en un árabe perfecto. Y él era analfabeto. Entonces él no tenía educación. Entonces, sin ánimo de ofender, una persona que trabaja en un trabajo manual, sin ninguna educación escrita, va a hablar un lenguaje que es muy complicado. Y el ritmo, el Corán, la revelación es poética. Entonces tiene ritmo, el número de palabras por frase y el número de palabras por verso. En el Corán o en la poesía árabe, el primero rima con el séptimo, el segundo con el sexto. Ajá. Y el cuarto engancha con la siguiente estrofa. Por eso, tanto en el hebreo como en el árabe, la recitación se hace cantada, porque ayuda a recordar. ¿Listo? Entonces, él recibe esto. Un paréntesis aquí. Una vez hablando con Abu Bakr, que era uno de sus primeros seguidores, él dijo algo, y eso está registrado en la historia, y entonces Abu Bakr, con mucho respeto, le dice, definitivamente, usted recibió la revelación del Corán, porque es que ni siquiera el árabe en la calle no puede hablar bien. ¿Listo? Entonces fue recitado. Entonces, ¿cómo se ha preservado el Corán hasta el día de hoy? Porque como él lo escribía, entonces cuando murió Muhammad, muchos habían memorizado trozos. Entonces el propio Guillermo memorizó un pedazo, David otro, Josué otro, Juan Sebastián otro, y se reunían y se recitaban entre ellos. Y no le escribían, para que no se torcieran. Bueno, y hubo una batalla, y Salah ad-Din, no Aladín, sino Salah ad-Din, uno de los guerreros, se dio cuenta y dijo, se va a acabar el Corán. Porque casi todos los que memorizaron partes murieron en esa batalla. Entonces él dijo, vamos a escribir. Por eso el Corán no tiene un orden cronológico como el Antiguo Testamento o nuestro Nuevo Testamento. El Corán habla de fragmentos. Sí han hecho ejercicio y ya se consiguen Coranes cronológicos, pero usted encuentra pedazos en la sura. Bueno, ahora explicamos eso. En una sura y en otro y en otro. Entonces, porque nos toca prácticamente leer el Corán. Entonces, el Corán es el libro sagrado. Mohammed es el profeta. El libro sagrado es el Corán, que es una revelación de Dios por el ángel Gabriel. ¿Listo? Entonces, Mohammed dice, hombre, la idolatría no es válida, porque en el Islam se reconocen los libros sagrados, monoteístas. Entonces ellos reconocen la Torá, el Zabur, los libros proféticos y el Injil. Esos son revelaciones de Dios a sus profetas.
Entonces, la Torá es el libro citado en los judíos, la ley. El Zabur son los libros poéticos. Entonces, de los poéticos ahí ustedes dirán cuáles son. Luego vienen los proféticos, mayores, menores, largos, grandes, como los quiera llamar. Y el Injil son los evangelios. Ellos no reconocen las cartas. Aprende, se reconocen hasta los evangelios, hasta ahí se Hasta ahí sí reconocen. Lo que pasa es que ellos, o yo no sé quién, se dio cuenta que si ellos leían eso, iban a volver. Entonces dicen que es corrupto. Por eso en el Islam no se puede transcribir el Corán a otro lenguaje que no sea árabe y no se debe traducir. Entonces los Coranes que se consiguen en otras lenguas no son traducciones, sino paráfrasis. Ellos son muy cuidadosos. Y todo musulmán, verdadero musulmán, tiene que hablar árabe para poder entender el Corán. ¿Listo? ¿Hasta aquí preguntas? ¿Están escuchando bien ustedes allá, muchachos? Sí, sí, se ¿Dudas? escucha bien, profe. ¿Ninguna duda? Profe, entonces, yo voy a preguntar algo. Usted no pregunta, yo siempre pregunto. Entonces, en estos libros, que es lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, y, bueno, los libros históricos, no sé si son bajos, porque ellos tienen lo que es la Torá, lo que son los profetas, No, y los evangelios, ¿no? y los poetas. Ah, y los poetas, y los evangelios. Pero estos libros, Pero ¿cuáles históricos que no son parte del Corán, de la Torá están? no, me refiero, por ejemplo, Josué, me refiero, por ejemplo, los reyes, o ellos lo están viendo como los judíos ven el entero. Los judíos ven, por ejemplo, que Josué, los profetas anteriores. No sé si lo ven así. O porque No, esos libros lo ven como libros históricos de la nación de Israel. Ah, Entonces, más Torah, Zabur, las revelaciones de los profetas. Entonces tenemos Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Sofía, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Geo, Zacarías, Malaquías. Algunos más que otros, ¿no? Por ejemplo, David es considerado un profeta muy venerado. Salomón es el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra. y Moisés, ¿cómo lo ven? Un gran profeta. ¿Cuál profeta? Elías, profeta también. Y estos libros son parte dentro del Corán o No. son, digamos, que el Corán están al lado de una. Exacto. Entonces, el Corán es la principal revelación. Y yo todo lo voy a aplicar a través del Corán. Hasta ahí no tendríamos problema en lo que hablábamos de llevar las buenas nuevas. Porque el mismo Corán nos da brecha para meternos con y comparar con. ¿Listo? Pero el segundo elemento, que todavía no lo he mencionado, que lo iba a mencionar ahora, es la tradición. Entonces, en el judaísmo tenemos la Torá, pero tenemos las interpretaciones para los tiempos modernos. ¿Cómo se llamaba eso? En los tiempos de Jesús. Ah, la interpretación, el Talmud, la Midrash. El Talmud y la Midrash. Para los fariseos y los escribas, el Talmud era casi más fuerte que la Midrash. Y a ellos. Esa interpretación se llama Hadith. Hadith. Entonces, ahí es donde se nos complica la cosa. La Hadith, ¿qué es? Yo recibo la revelación, o Muhammad recibió la revelación, y decía, este versículo quiere decir eso. Y se vive de esta forma. ¿Listo? Entonces, como era tradición oral, o se diseñó un sistema muy complejo para verificar que sí fuera verdad. Entonces, lo dijo el profeta,
enfrente de al menos 3 hombres, es una hadith pura. Lo dijo el profeta enfrente de 2 hombres, se puede dudar. Lo dijo el profeta enfrente de un hombre y 2 mujeres, se duda. Porque el testimonio de 2 mujeres equivale al de un hombre. ¿Ya? ¿Escucharon allá? Muchachos. ¿Qué piensas, Nicole, de lo que acabo de decir? ¿Lo están escuchando o no están escuchando? El profe acaba de preguntar qué piensan de lo que acaba de decir toda Nicole, pero no sé si Nicole alcanzó a escuchar. Creo que Nicole está intentando abrir el micrófono. Otra vez, Lorenzo, despacio. ¿Qué dijiste? ¿Están oyendo? ¿Sí están escuchando? Sí Profe, estamos oyendo. Creo que profe, es Nicole el problema, que no puede hablar. no, Ah, y profe, también cuando te giras a hablar hacia el salón, se escucha raro, como que se va un momento y vuelve y así. Cuando te giras a hablar al salón, entonces, Porque es que uno entonces con otra persona. entonces lo que estaba diciendo es que la Hadid tiene un sistema de evaluación. Ese sistema de evaluación es, si hay 3 hombres que escucharon al profeta interpretar el Corán, esa es una Hadid pura o sahih, correcta. Si la hadith fue escuchada por 2 hombres, esa se duda, porque para que algo sea verdad, tiene que ser escuchada por el testimonio de 3 personas. Una mujer es considerada media persona. Entonces, el testimonio de un hombre, para que sea en contra de la mujer, tiene que ser 2 mujeres. ¿Ya? Entonces, esa es. Se puede que sí, puede que no. Y hay una hadith que es tradición que un hombre escuchó, puede que sí, puede que no, realmente no se considera. Ese libro de las tradiciones habla de todo. ¿Cómo me debo levantar? Entonces, yo me acuesto, de cierta forma, debo dormir del lado derecho. Y entonces ya después hicieron estudios científicos y bueno. Me levanto, hago una declaración y pongo mi pie derecho sobre la tierra. Luego apoyo el izquierdo y me levanto. Eso es hadith, eso es tradición. Pero es tan fuerte la hadith que afecta la cosmovisión. Y entonces ya los libros santos, a veces hasta el Corán queda de lado. Porque la hadith sí se puede traducir. Y se traduce y se interpreta en cada lugar donde está el Islam. Muchachos, ¿ustedes escucharon qué es un hadith? ¿O los hadiths? Sí, saben qué es el hadith. Sí, señor. ¿Me podrían decir qué es un hadith? Es un solo hadith. No, sí, sino que porque me refiero como las palabras internas. ¿Qué es el hadith? Según lo que yo entendí, es como, en cierta manera, como un documento donde hay ciertas costumbres que deben seguir, o tradiciones que deben seguir los musulmanes, ¿sí? Pero más que eso, Juan Sebastián, son interpretaciones aplicadas a la vida que hizo el profeta Muhammad de la revelación del Corán. O sea, es mucho más profundo que simplemente, ay, yo quiero que se coma de esta forma. No. En la hadith está, por ejemplo, cómo me debo preparar para rezar. En la hadith dice que si yo toco un animal inmundo, tengo que volver a bañarme. Inmundo, entonces, si hay un cerdo y yo serví cerdo en un plato, nunca más puedo tocar ese plato, porque me hago impuro para el resto.
Josué. Josué. Profe, no sé si lo entiendo bien, pero es como sería más o menos, bueno, a comparación con las tradiciones judías, se podría decir que ellos también tenían como algo similar de lo que ellos hacían. Por ejemplo, los mitzvot, algunas tradiciones como de cómo quemar, ofrendar, dar en el holocausto. Y pues no sé si estoy mal, pero, o sea, me parece que es más como si comparamos con no tanto como la tradición, sino en el cristianismo se hablaría como de credos. No sé si estoy bien o El credo, equivocado. el credo es lo que tú crees. Entonces, dentro del cristianismo, las diferentes tradiciones que se han construido alrededor de la liturgia. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, la elevación de la Eucaristía y la adoración de la Eucaristía que representa la encarnación de Cristo en el pan. Eso es una hadith. Eso no está en la Biblia, eso es una hadith. Eso se construyó a partir de la tradición. ¿Quién fue papa? No sé, les toca a ustedes averiguar. Pero en la Iglesia Católica se llaman dogmas, pero los dogmas son vivencia a partir de la escritura para el cristianismo. Para el Islam, esas no pueden ser generadas después de Mohammed. O sea, es puro. No hay nadie más después de Mohammed que pueda reinterpretar el Corán o la Hadith, porque él es el último profeta antes del advenimiento de Cristo y el fin de los tiempos. ¿Listo? Entonces, hay dos. Voy a hablar de lo que, porque se está acabando el tiempo. Voy a entrar entonces al tema de qué es Dios, cómo se ve y eso, ¿listo? Entonces, hay una palabra en árabe que es Allah, ¿listo? El tetragrama en el hebreo, ¿qué representa? El tetragrama es el nombre de Dios. Lo tenemos como Yahvé, que es el nombre. ¿Que es Yahweh o Sí, Yahvé. No llaman el aliento. como un aliento? ¿Pero qué representa? Cuando yo digo Yahweh o ¿a quién me refiero? Adiós. ¿A quién me- No, amigo. ¿A quién dijiste, Diana? Adiós. Pero ¿quién es Dios? El eterno. Sí, el eterno. Sí. ¿Es solo eterno? Padre. Padre eterno, soberano, al todo. ¿Sí? Cuando yo me refiero, por eso es tan santo en el hebreo, ¿ya? En el Islam, en el árabe, no hay tetragrama, hay dos. Es la única palabra compuesta por dos letras. Allah. En el árabe, todas las palabras se componen de raíces de una consonante y dos vocales que acompañan. ¿Ya? Entonces, es tan santa esa palabra que solo lleva una vocal y una consonante. A nosotros nos suena como Allah, ¿sí? Como A-L-A, pero en realidad es una L extendida, de salir el aliento, como el aliento de Dios que decimos. ¿Listo? Entonces, esa es la palabra. Esa palabra la usan árabes desde hace muchos años para referirse al Dios eterno, al creador del cielo y de la tierra, al omnipotente, al soberano, al omnisciente, al que existe, al creador del universo. Y tengo entendido
que en la Biblia también encontramos ese nombre, porque está el John, el Elohim, ¿cierto? Aparece también, no sé si podemos decir, esa raíz. Pues lo que pasa es que el arameo y el hebreo son primos hermanos, como el islam y el judaísmo. Se me olvidó decirle a Josué. Es que, un paréntesis chiquito, el judaísmo y el islam se parecen mucho en sus raíces, porque es que Mohammed conocía muy bien la cultura hebrea y judía. Entonces muchos dicen que él incorporó muchas cosas, con eso ganaba más adeptos. Pero bueno, eso es sociología religiosa. Pero entonces aquí estamos. Ahora recuerden que los árabes y el idioma árabe está mucho antes que el Corán. Y muchos cristianos fueron árabes. O sea, cuando uno mira la expansión del cristianismo, muchos llegaron a Arabia. Sí, Sí. hacia Y para allá, todo eso. Entonces, cuando los cristianos en árabe se refieren a Dios, se refieren a Allah. ¿Listo? Entonces, hay una palabra parecida que es dioses. En español diríamos dioses con D minúscula. Entonces, Allah es la palabra referente a Dios. Ilahi o Ilah. I-L-A. Ya son 3 letras. Una consonante, la lam, ale y la in. Entonces, el que no escucha bien piensa que Allah y la es muy parecido. Entonces, Ilah son dioses. Entonces, yo no juro por Dios, pero juro por dioses o Dios chiquito. ¿Ya? ¿Hasta aquí claro? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Entonces, yo adoro o debo adorar solo a ese Dios. Ese es un Dios, no hay Dios trino, es un Dios. Entonces, la declaración de fe musulmana dice, La ilaha illallah. No hay otro Dios, Allah, entre los dioses, ilahi, sino Dios. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Y luego dice, Muhammad, el profeta Muhammad, Rusul Allah. El único profeta de Dios. Entonces, a nosotros en español y en las otras lenguas nos han dicho, y Muhammad es su profeta. ¿Claro está ahí? Entonces, ya diciendo eso y haciendo unos ritos, yo me convierto en Islam. En el protestantismo diríamos, hizo la oración de fe y fue discipulado. Sí. ¿Sí? Entonces, esa es como la declaración de fe. Se llama Shahada. ¿Listo? No Shema. Shema es, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios. ¿Verdad? Y a tu prójimo. ¿Listo? Shahada, declaración de fe. Ojo. Aquí es donde empezamos nosotros a, oigan, si es un profeta, en otra clase les hablamos del ministerio profético, pero no lo va a hacer acá porque si no, el profe Guillermo me dice, no, no terminó. ¿Listo? Entonces, Rusul no es profeta. Si yo tradujera Rusul, quiere decir completador de. La palabra para profeta es Nabi, que es la misma del hebreo. Entonces yo me refiero al Nabi Abraham, al Nabi Musa, al Nabi Adán. Ya no le digo sin solo Nabi, sino nuestro padre, el profeta Adán. Abuna, Nabi Adán, Nabi Ibrahim, Nabi Yunis, Jonás, Nabi Daud, Melech Suleiman, ¿listo? Entonces, ¿por qué ahí entonces nosotros entramos?
Porque en el cristianismo nosotros creemos que el completador de la obra de Dios es Cristo Jesús, porque en Él se hizo pecado por nosotros. Es la deidad hecha carne para morir por nosotros. ¿Hasta ahí estamos claros? Yo tengo una pregunta. No para escuchar. ¿Cómo consideran a Jesús? Entonces voy para allá. Listo. Entonces tenemos profetas, ¿cierto? Entonces tenemos el profeta Adán o nuestro padre Adán, el profeta Noé, el profeta Abraham, el profeta... Entonces hay un profeta que es muy especial, que se llama el profeta Ahisa. Ahisa. ¿Mm? Ese profeta nació por obra y gracia de Dios en María Virgen. No pecó, hizo milagros, llamó al pueblo de su época a volverse a Dios. Hasta ahí estamos bien. Hasta esa y esa. Ahisa. Ahisa. No son Isa. No, espere aquí. Sí, ¿verdad? Aisha. Ahisa. Pero es que lleva un acento, entonces fonético se escribiría así. Es que por un momento pensé que podríamos mencionarlo como Jesús, pero es que no, porque Jesús es griego y no casaría con el término que ahora. Es Ahisa. Isa, ¿listo? Entonces hasta ahí estamos claros. Uno va bien, pero ningún profeta puede morir una muerte indigna. Entonces podemos decir que... Entonces, digamos, ¿qué profeta murió muerte indigna en el Antiguo Testamento? Del Antiguo Testamento. Ninguno. Sí, ninguno. Hecho cabeza, Echen cabeza y es una pregunta de partida. Pero de pronto, según los estudiosos, porque no hay tampoco claridad del asunto, se dice que Isaías fue cerrado, pero pues no se sabe. Pero no se sabe. Y como eso es presunción y no está claro, no se toma como verdad en la cultura islámica. ¿Listo? Entonces, Cristo, el profeta, Ahisa, no podía morir en la cruz. Entonces, en el momento en que Ahisa está en la cruz, el Todopoderoso Dios lo toma, se lo lleva al cielo y pone un impostor. Ese impostor es Yeshua. Y Yeshua muere. Profe, perdón. Yeshua. Uy, me perdí. Otra vez, que la repita porque... Bueno, miren, entonces, No lo entendí. ¿Cómo así que el impostor Yeshua No sé, profe, me perdí ahí. Lo siento. Yeshua, No, no pongan atención. Yeshua. Entonces yo tengo, Esa no. Ahí colocó el nombre. aquí En el chat está el nombre. ¿Cómo se llama? Vamos a hablar de literación. Hola. Ahisa. Ahisa. Ahí se escribe en el chat, ¿listo? Entonces, ahí está hablando del profeta que fue enviado por Dios a nacer de la Virgen. Pero por obra y gracia de Dios. Sí. ¿Sí? Ojo con esas palabras. ¿Ok? Hizo milagros. Nunca pecó. Está en la tradición, en la Hadith y en el Corán. Pero en el momento que iba a morir en la cruz, cuando estaba en la cruz, Dios lo quita. Se lo lleva al paraíso, al cielo, a un lugar especial. ¿Listo? Y pone un impostor. Ese impostor se llama Yeshua. Entonces, cuando usted está cantando, en espíritu te adoraré, en espíritu te alabaré, Yeshua. ¿Lo escucha un musulmán?
y está diciendo, está adorando un falso profeta. Está adorando a otro Dios. Cuando usted se le da por hablar en árabe en vez de hablar en español, en hebreo, y dice, en el nombre de Yeshua Shamashir, que eso está muy de moda ahora, está diciendo, lo estoy invocando en el impostor. Entonces, ojo con esas cosas, porque nos las tiramos de hebraicos y estamos afectando al 40% de la población del mundo. Solo en eso. Entonces, mi invitación, entre paréntesis, es hable español cuando se refiera a Jesús. No hable porque no genera confusión. ¿Listo? Ese Ahimsa que está con Dios va a venir al fin de los tiempos a luchar una batalla y luego se acaba el mundo. Viene el juicio. Es decir, que este Aisha Está vivo. está vivo, es el Mesías y vendrá. No es el Mesías. Buen punto. O sea, fue el Mesías. Fue. Viene a luchar. ¿Listo? Pero el Mesías, es que ahí hay unos conceptos. Entonces, ¿listo? Hasta ahí tenemos claridad. Entonces, ¿eso responde a tu pregunta? Hay dos personas. Exacto. Aisha. Y el que nosotros adoramos es Yeshua, el que murió en la cruz. Adriana. Profe, perdón, no te comprendí. Ellos ahorita, entonces, ¿cómo ven a Aisha? Bueno, sí, al Ahí profeta. el profeta. Sí, o sea, él está vivo, lo están esperando. Está vivo y viene al final de los tiempos a luchar la batalla final, o sea, el Armagedón. Ok. Y después de que esa batalla se acaba el mundo. O sea, es la escatología Del Islam. Del Islam. Pero hay otro poquito que no vamos a entrar ahí porque es bien enredado. ¿Listo? ¿Entendiste, Adriana? Sí, sí, señor, gracias. Entonces, la pregunta, antes de darle la palabra a Nicole, entonces la pregunta es, pero si él viene al final de los tiempos, porque dicen que Mohammed es el completador de la obra de Dios, ¿cierto? Porque no viene nadie después de Mohammed. En la revelación del Corán dice que Mohammed es el último de los profetas. Entonces, ahí se vino antes y viene a completar algo, pero no viene después de Mohammed, porque ya vino. ¿Sí? O sea, tú llegas hoy a clase, sí, entraste a tu clase, te sentaste, ya viniste. Si te saliste y vuelves más tarde, ya viniste. Entonces él regresa, pero no viene. Así es el concepto. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar al final de los tiempos? Mohammed dice, aquí estamos todos los creyentes que nos sujetamos a ti. Y vienen detrás de él todos los profetas, incluido Anis. ¿Ya? Así es como se ve. Nicole. No se oye. Tecléala. Escribe. Ahí, profe. ¿Ahí me escuchas? Sí. Listo. Yo tengo la pregunta de, digamos, ellos cómo llegaron a esa conclusión de que era un impostor, o sea, ¿cómo se les ocurrió decir que hubo un intercambio? Bueno, lo primero que hay que pensar es que Dios es todopoderoso. Y yo no cuestiono a Dios ni a sus profetas. Entonces, lo que dice un profeta es, y así dice el Corán. Entonces, así es. Así dice la Hadith, así es. Y Dios es tan poderoso que Él puede acabar el tiempo hoy y un segundo después haber cambiado toda la historia anterior y nosotros tener otro concepto en nuestra cabeza. Sí, me expliqué. Nicole. Listo.
Entonces, hasta ahí tenemos el concepto de Jesús. Entonces, ¿cómo ven ellos la Trinidad? Súper distorsionada. Entonces, ellos ven a un Dios, dicen, bueno, hasta ahí está bien. El Espíritu Santo, ellos dicen, es el mensajero Gabriel. Porque parece que en los primeros conceptos que ellos tuvieron, la obra del Espíritu Santo era traer el mensaje, que es la revelación, la palabra de ciencia y sabiduría que encontramos en las Escrituras, se enfocó ahí. Y el tercero de la Trinidad es la Virgen María, porque vieron en su tradición en Jerusalén que se adoraba a María, que ya se había dado el sincretismo. Cuando toda la deidad romana entró al cristianismo, eso surge después, entonces hay una gran confusión. Entonces, cuando yo me refiero a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, ellos están pensando, Dios Padre, la Virgen María y el ángel Gabriel. Es el concepto de Trinidad que ellos tienen. Ahora, volvemos a esto que les dije. ¿Quién es Jesús? Nacido de mujer por obra y gracia del Espíritu Santo. No es hijo de Dios. Por eso no podemos referirnos al Padre, al Hijo y al Espíritu. O sea que si no es hijo, Y les voy a explicar por qué. Porque también tenían en la cabeza el concepto griego y romano de que los dioses podían bajar del cielo, tener relaciones con mujeres y nacían seres mitad Dios y mitad humano. Hasta ahí está. Creo que en tu etnia también eso está presente. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice Juan 1:1? ¿El verbo? No, dice más que el verbo. tiene que decirlo completo. Desde el principio era. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Y el segundo? Que habitaba. Juan 1:2, él está en el principio con Dios. ¿Leo el 3? Hasta ahí. Entonces, si se dan cuenta que Juan se refiere a Jesús como el verbo, no como hijo. La audiencia de Juan, ¿quién era? El mismo problema que tuvo Juan con los judíos, lo tenemos nosotros con los musulmanes. Y Juan encontró una forma que no niega la Trinidad, sino una forma de expresarlo en una forma que ellos podían entender. Entonces yo tengo que aprender a expresar la Trinidad con palabras que ellos puedan entender desde su forma de ver la vista. Entonces, cuando yo hablo de Jesús, yo me refiero a Isa, Kilimet Allah, la palabra creadora de Dios, por el verbo. Es la acción. Entonces, dice el Génesis que Dios dijo y fue. Entonces, ese concepto ellos lo tienen clarísimo. Para ellos, entonces, la creación de Dios puede ser literal para el musulmán, en ese caso. Lo que dicen los libros sagrados es literal. Miren, cuando se refieren al rey Salomón, dicen era el hombre más sabio de la tierra. Y hay escritos en la tradición de ellos que dicen que él hablaba el idioma de todas las especies de la tierra. Él hablaba idioma loro, perro, gato, loro, se comunicaba con la naturaleza, por eso la podía entender. Y nunca va a haber un hombre tan sabio como él. O sea, son literales en su comprensión de los libros. David. Profe, yo tengo una pregunta, es verdad que ellos no resaltan, digamos, los pecados, por ejemplo, de David y de Salomón, que ellos sí consideran como profetas, entonces no resaltan. Entonces,
Ellos saben que todo ser humano es pecador, menos Jesús, menos Ains. Entonces ahí está una cosa que uno cuando ya está muy cansado, uno le dice, pero venga, ¿usted por qué venera tanto a su profeta Muhammad? Luego, ¿él no pecó? No, él no pecó. ¿Perdón? ¿No dice que pidió perdón? Se quedan porque se les desbarata un concepto errado que el mismo Corán dice que no fue así, que el único que no pecó fue Jesús. Pero pues uno no entra a choque, uno entra a la gracia. ¿Sí? Entonces, cuando me refiero al Espíritu Santo, me refiero al Ruh, al aliento de vida de Dios. Entonces, ¿en dónde tenemos eso en nuestra imagen? Formó Dios al hombre y sopló aliento de vida. El espíritu entra en contacto con la carne y es un ser humano. En hebreo está así tal cual como se los escribe. ¿Hasta aquí claro? Preguntas. ¿Está bien? Listo, entonces vamos. ¿Cómo son salvos ellos? Por obras. Por las obras, por justicia. Entonces, yo tengo que tener más obras buenas que malas si quiero llegar a la eternidad en el paraíso. Si no, me voy a ir al infierno. La imagen de llegada al cielo es un puente de dos cuchillas. Tengo como por donde camino y están las cuchillas. Y en la medida que me estoy acercando, se va cortando. Si mis obras no son suficientes, y caigo al abismo, a la eternidad en el infierno. Entonces, por eso ellos son muy fuertes en invocar a los ángeles que toman nota de las cosas buenas y los que toman nota de las cosas malas. Entonces, hay unos ritos que ellos, son los ritos mínimos que ellos tienen que hacer. Entonces, lo que ellos hacen es, saludo al ángel que toma cosas de las buenas, que toma nota de las cosas buenas, saludo al ángel que toma nota de las cosas malas, vean lo que voy a hacer y rezo. ¿Ya? Entonces, es muy importante y hay tiempos específicos. En este tiempo de Ramadán, las buenas obras tienen mayor valor. Valen el doble. La noche de poder vale 10 veces más. Entonces, en Egipto, ellos ya tienen la fecha de poder, la noche de poder, o sea, la noche de la revelación del Corán. Esta noche. Y hay videos de ellos pidiéndole a Dios cosas. Porque todo lo que se pide a Dios, en esa noche sucede. Los más fervientes rezan toda la semana, trasnochan, prácticamente se amanecen, porque no saben cuál de todas esas noches es. Entonces no se van a arriesgar, que de pronto esa noche no rezaron y no pidieron, porque hay rezo y hay oración. El rezo es repetir unas palabras y la oración es hacer unas peticiones. Entonces, Salah es oración. Doa, perdón, Salat es rezo, Doa es oración. Y se ora de esta forma, con las manitas así, porque Dios manda. En este punto vale recordar que muchos de ellos, para el momento del Ramadán, el momento en donde ellos se van a... Algunos dejan de trabajar, porque es que al menos los trabajos son los de trabajar. Me refiero a, por ejemplo, hay un jugador que es muy reconocido que es egipcio, que es musulmán. ¿Saben cuál es? Los que les gusta el fútbol. Salah, Mohamed Salah. Mohamed Salah. Y él, cuando llega el momento de Ramadán, él se retira y él pide permiso y no juega esos días porque está exclusivamente metido en su tradición y buscando hacer buenas obras. No sé si es así dentro de esta... Eso es como lo han metido.
pero la verdad es que no puede tomar agua. Entonces él jugó varios campeonatos en la época en que el Ramadán es en el invierno, que son más cortos y se deshidrata más. Entonces, durante el ayuno del Ramadán es una celebración. Yo ayuno celebrando, no ayuno como castigo. Entonces, cuando los días son cortos en Europa, él dice, a las 3 de la tarde ya está oscuro y sale el sol a las 10 de la mañana. O 9, o sea, los días son muy cortos, yo puedo jugar, pero cuando es verano, que los días son tan largos, no, el cuerpo no le da, entonces en esos días es que pide licencia, porque él es religioso. Sí, él es muy religioso. Entonces, el profe ya introdujo el concepto del ayuno, entonces vamos a hablar de las 5 cosas mínimas que un musulmán debe practicar. ¿No puede repetir, por favor? Salah. Entonces no. Entonces voy a hablar. La primera cosa mínima es la shahada, o sea, la declaración de fe, que ya les dije qué significa. ¿Listo? La segunda cosa mínima es el salat, que es lo que dice David, que es el rezo. 5 veces al día con dirección a la Meca. ¿Cuándo? Cuando sale el sol, en la mitad de la mañana, mediodía, en la mitad de la tarde y cuando el sol se pone. Para nosotros en el trópico, el sol sale unos minutos antes y se pone unos minutos después, no es horas. Entonces, lo que hacen las economías musulmanas en los países donde son largos los días, cierran en el día y abren en la noche. Porque en el día, pues no comen, entonces están dormidos, están descansando, y abren el comercio en la noche, van a vender, van a trabajar, o declaran mes de vacaciones. ¿Ya? Entonces, ese es el salar, resto. Los Shia unen el de la media mañana con el mediodía. Entonces, en el momento de rezar, rezan 2 veces, pero son 3 tiempos. Y el de la tarde con el del anochecer. Entonces, son 3 tiempos. ¿Listo? Doa son las plegarias que yo le hago a Dios para que me conceda algo, o las oraciones. Las doa no tengo que estar ritualmente puro. No, no estoy seguro de eso. No, ¿sabe que no? No, porque yo puedo ir por la calle y pedir protección de Dios, es una doa, y no tengo que lavarme y se llama ablución. Tercer cosa que tiene, es mínima, o tercer pilar, el ayuno durante el tiempo de Ramadán, como celebración de la revelación del Corán. Entonces, ¿qué es el ayuno para ellos? Yo estoy celebrando y me estoy sujetando a Dios. Espero que Dios me dé. Entonces, yo no bebo, yo no como, yo no fumo, yo no tengo relaciones sexuales, no me baño porque de pronto por los poros absorbo agua, no me aplico perfume, desde que sale el sol hasta que el sol se pone. ¿Ya? Pero todos los días hago una celebración. El tiempo de Ramadán es espectacular. ¿Cuánto días? Un mes lunar. El mes lunar, 28 días. Sería como es que eso también es, como ellos tienen que ver la luna, si hay nubes, hay que ayunar más. Muy literales. Sí, muy literales. Entonces, en el Ramadán, paréntesis acá, es cuando más tiempo pasa la familia junta. Porque como se come siempre a la misma hora, entonces se reúnen a comer. Se llama iftar. Entonces usted tiene mínimo 28 celebraciones con su familia de cenas muy especiales. Entonces Guillermo prepara la cena en su casa, invita a su familia, luego su hijo, luego el otro hijo, luego el tío, luego la tía. Entonces es un tiempo de celebración. Y al finalizar el Ramadán, se entregan regalos, en especial a los niños.
Entonces, el jefe de la familia va con sus hermanos a visitar a todos los hermanos y todos los familiares y les lleva efectivo o les lleva regalos. Entonces los niños son felices, estrenan ropa, es una celebración. La decoración es especial, los postres son especiales, se comen comidas que normalmente no se comen a lo largo del año. Es una celebración muy grande y muy larga. ¿Listo? Entonces, Shahada, Salah, Zayn o Ayun. Cuarta pilar. El cuarto pilar o cosas que tienen que hacer es caridad. Sí, pero con 28 días, no solo desde el 16. Es decir, aquí se dice hasta el 31. La novena, sí. Sí, entonces, se llama sacar. Lo llaman diezmos, pero no es un diezmo, es dar un porcentaje de todos mis activos. Ese es lo que llamamos la limosna. La limosna o caridad. Cierto. Entonces yo tengo que tener un corazón caritativo. Yo, al menos una vez al año, tengo que dar una ofrenda especial. Pero, y esa ofrenda ya les voy a decir, esa ofrenda puede ser para los musulmanes que tengan menos que yo, para fundaciones que atiendan, para musulmanes en países pobres, para fundaciones que atiendan musulmanes, para colegios, para la mezquita, para diferentes cosas. ¿Cuándo se da esa ofrenda especial? Se da 70 días calendario del día en que se finaliza el Ramadán. a partir de que finalice el Ramadán. Entonces, más o menos el Ramadán va a terminar como el 4 de abril este año. Entonces, cuentas 70 días. Exacto. Ese día es la fecha en que doy el. Entonces, mucho de lo que yo doy viene siendo más o menos el 14 o 15 de junio este año. de este año. 14 o 15 de junio sería ese día donde se dona. Se dona y se es muy generoso. Entonces, por ejemplo, yo tengo, ese año me fue muy bien. No solo doy el 2% de mis activos. Sí, porque tengo entendido que es todos los 5%. Sí, depende. Si es entre los activos de todo el año. Estos activos de todo el año. Pero que entonces, algunos que son bien tacaños. Se endeudan antes de, para no dar tanto. Ah, sí, también son fregados. O sea, se buscan como es ley. Sí, sí. Entonces, pero también ese día es bien generoso. Entonces, por ejemplo, a mí me bendijo Dios, entonces voy a comprar 10 corderos. Literal, son ríos de sangre en las calles de las ciudades. Porque llegan todos los que trabajan con vacas, con corderos y arman corrales temporales en los sitios baldíos. Y usted llega y dice, me llevo este. Chun, 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 lo matan. Se lo entregan sin piel y usted se lo lleva y lo va partiendo y se lo va dando a sus vecinos, a la gente. Eso sucede. ¿Listo? Edward. Sí, profe, esa ofrenda es solo para gente o cosas exclusivamente para el Islam, o podrían dar, por ejemplo, dar ofrendas a fundaciones aparte que no sean creadas por el Islam. No, en general ellos se lo van a dar a fundaciones o personas que practican el Islam. O sea, como en la misma comunidad. Sí, en la mundial. Ok. Entonces, en Arabia Saudita salen 5 millones de corderos y llevan un sello especial. El rey de Arabia Saudita entrega eso. Lo sacrifican en Arabia Saudita, se va congelado y llega a Indonesia, a la África, todo eso. También para hacer fundaciones o Las fundaciones. Eso es el zakat, eso es lo mínimo.
pero ellos tienen que dar generosamente. Entonces los musulmanes dan para misiones. Los gobiernos islámicos tienen determinado cierto porcentaje para apoyar las misiones. A comienzos de este siglo terminó una guerra que se llamó la Guerra de Chechenia. Tal vez nosotros nos acordamos más que ustedes. En 3 meses, el gobierno saudí invirtió 10 millones de pesos en misiones en Chechenia. En Panamá hay muchos misioneros islamistas. Entonces ellos van a los barrios pobres, les llevan mercados, les llevan muchas cosas, los firman. Ahora, en agradecimiento, diga esto. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Entonces, miren, gracias a sus donaciones, esta familia ahora es musulmana y hizo la declaración de fe. Una vez. ¿Listo? Entonces, Shahada, Salah, Zakat. Dijimos que 70 días después de que se termine el Ramadán, se hace la fiesta del Zakat y es la fiesta del sacrificio. Entonces ahí se conmemora la provisión de Dios en el momento en que Abraham iba a sacrificar a su hijo y Dios proveyó un cordero. Por eso también se sacrifican tantos corderos. O bueno, corderos, burros, vacas, perdón, burros no, corderos, chivos, todos los animales puros. Camello es considerado puro por ellos. Puro, el camello. En esa fecha se debe hacer, o esa fecha es demasiado especial para hacer el cuarto pilar, que es la peregrinación a la Meca para los que tengan posibilidades. Ese es el quinto. El cuarto. O bueno, el cuarto, aquí. Ya estamos con ese es el quinto, ¿no? No, el cuarto. El primero era la declaración de fe. Shahada, Salah, la oración. La oración. Tercero, la caridad. Tercero, la caridad. Ah, el tercero, el Ramadán. Ah, ese Ramadán. Después. Y vamos con la peregrinación a la Meca. Esa es opcional, si tienes las posibilidades. Y si puede físicamente. Por eso, posibilidades financieras y físicas. ¿Y dónde está la Meca? Entonces, la Meca es en Arabia Saudita. Meca y Medina son dos ciudades donde Muhammad tenía su zona de influencia. Meca es donde está la mezquita más grande del mundo y es donde está la Kaaba, o esa piedra que es una piedra negra que se dice que era un meteorito, y ellos la encierran y la veneran. Eso tiene una cosa particular. Entonces el rito de la visita a la Meca tiene varias etapas. Una es darle vueltas a eso, otra es ir a pedirle a Satanás, otra es ir a Medina, a una montaña, tener un tiempo de silencio y meditación, otra es ir a los pozos. ¿Recuerdan cuando Agar es desechada y se sienta y se hace a una distancia para que no ver morir a su hijo Ismael y que haya una fuente de agua? Eso está en Medina. Y yo le dije, ah, sí, eso dicen ustedes. Me mostraron el salmo, a mí se me olvidó en qué salmo está, pero está en un salmo. La fuente de Ismael que está en Medina. Entonces eso tiene unos poderes milagrosos y eso evalúan unas cosas de composición y un montón de cosas y dicen, ahí está ese pozo. Entonces eso tiene, yo creo que es Salmo, sí, en la Biblia está, creo que eran Salmos, pero bueno, esos son los 5 pilares. Entonces él tiene que vivir, pero también hay mucho rito cotidiano. Entonces, ¿cómo debo comer? ¿Cómo debo tener relaciones sexuales? ¿Cómo me debo bañar? ¿Cómo me debo...? Entonces, dentro del Islam... Uy, es que ya se me acabó. Entonces, listo, hasta ahí tenemos. Profe, le quedo debiendo cómo podemos hablar. Porque... No, pero bueno,
quiero decir una cosa más. Entonces, el término musulmán se lo acuñamos al Islam, pero musulmán quiere decir aquel que es temeroso de Dios o aquel que es sujeto a Dios. Entonces tengan eso en la cabeza, que algún día volvemos a hablar. Musulmán es el que se sujeta a Dios. Entonces yo puedo ser musulmán dentro del cristianismo, yo puedo ser musulmán dentro del judaísmo, yo puedo ser musulmán dentro del sunismo, el chiismo, el drucismo y dentro de todas las líneas. ¿Listo? Parece que usando lo del versículo que está en Salmos, que habla sobre buscarlo, porque es importante. Bueno, muchachos, agradeciendo aquí a nuestro profe Arturo que nos amplía un poco el asunto, porque una cosa es vivirlo, estar allá, conocer de ellos, y otra muy distinta es nosotros hacerlo a través de los libros, porque a través de los libros sí podemos acercarnos. A través de los libros podemos acercarnos, pero de acuerdo a lo que todos nos cuenta de lo que tal vez él estudió, ¿sí? Otra cosa es una persona que un profe que ha estado allá y conoce un poco más la cultura directamente, ha escuchado, ha conversado, ha estado observando el lugar, entonces es mucho más fácil para nosotros comprender muchas cosas que de pronto nos pasan por alto cuando uno va a estudiar los libros. Bien, bueno, ¿cómo se acercaría? Y queda la pregunta para mañana, ¿no? ¿Cómo se acercaría usted entonces a una persona musulmana y cómo le hablaría? Pensemos, ya tenemos aquí varios puntos, algunos tips que nos dieron y mañana charlamos sobre ello. Creo que María José, Daniel, Sara, a ustedes a ese grupo les di el estudio de las señales. ¿Sí? Me falla la memoria ya. ¿Qué dicen? No quieren decir. Sí, Sara. ¿Cuáles señales, profe? Que hablamos de Adán hasta Jesús en el Corán. Entonces sí. Toca revisar los apuntes, profe, porque fue hace mucho. Pero sí se los di, ¿cierto? No estoy segura. Pero de todos modos lo pueden revisar. Y si los pueden conseguir para mañana y nos comparten un poquito para todos, irá chévere, porque queremos escuchar un poco acerca de ellos. ¿Listo? ¿Les parece? Y mañana pues seguimos y charlamos un ratito más. Y le agradecemos aquí al profe Arturo que nos permite este tiempo. Él debería estar descansando tal vez en su casa, recostado en su camita a esta hora, pero prefería estar con nosotros y le agradecemos y bendecimos su vida. Y a ustedes, muchachos, Dios les bendiga. Gracias por estar aquí en clase. Por favor, revisen la plataforma porque ya tienen trabajo, tareas, hay que hacer un video, revísenlo. Mañana hablamos sobre eso también. Eso. Ese video es para todos, toda la Semana Santa, pero si lo hacen ahorita, en Semana Santa están libres. Ya, sí. Chao, pues. Bendiciones. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias, bendiciones. Gracias, maestro. Gracias, apóstol. Que estén bien. Bye, bye.